Continuamos, mis queridos hermanos, con este estudio de Primera de Corintios. Espero que sea de bendición para todos y una linda jornada que hemos visto. Primero hablamos sobre nuestra identidad como cristianos individualmente. ¿Cuál es nuestra identidad delante de Dios? Y luego como cuerpo de Cristo. Hemos dicho en todo lo largo de esto que Cristo no puede ser separado de su iglesia. Él murió por ella, Él es la cabeza de la iglesia. Está intercediendo por cada uno de los miembros de esa iglesia. Reparte los dones a los miembros de esa iglesia. Tiene una misión en el mundo a través de su iglesia. Y es importante que veamos también, no solo en lo individual, sino en lo corporal, quiénes somos, qué papel jugamos dentro del cuerpo de Cristo. Y que seamos cristianos y que seamos parte de ese cuerpo no significa que no tenemos problemas, ni que vamos a tener dificultades ni problemas. ¿No es así, hermanos? ¿Alguien no tiene problemas? ¿Alguien aquí nunca tiene un problema, ni ha tenido, ni va a tener? No es posible, ¿verdad? No es posible. Y no solo esto, sino que el enemigo se infiltra dentro de las iglesias. Está afuera, pero te meten dentro también y trabajan en las mentes de los creyentes para confundirlos y desviarlos. Y por lo tanto, nuestra reacción debe ser exterminarlos radicalmente. Hay una interesante historia en la Biblia, y yo se las he contado en otras ocasiones, allí en Primera de Crónicas, capítulo 21. Si ustedes recuerdan, comienza ese primer versículo diciendo, es por primera vez que aparece el nombre de Satanás, que es engañador. Y aparece en relación con una idea que le da a David, que le pone a David en su mente. ¿Cuántas ideas no nos habrán venido a nosotros que nos parecen muy buenas y muy razonables, pero que no vienen de parte de Dios? A veces que no damos detalles, no nos fijamos en esos detalles de las Sagradas Escrituras que nos hablan a nosotros de las cosas que suceden en nuestra vida diaria. Y si ustedes leen, Satanás se levantó contra Israel en esa historia. Y es en contra de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, en contra tuya y mía. Y dice la palabra de Dios que lo que hizo fue que provocó a que David hiciera un censo. Ahora, cualquiera que lea la historia dice, ¿qué tiene de malo que haga un censo? Estaba en ese ambiente de guerra y de conquista militar, y quiso saber cuántos hombres tenían de espadas. Tenía bastante. Creo que contaron como 1.100.000 hombres. Había bastante gente. Y ahora, fíjense que la idea no parecía mal. Moisés hizo un censo también, pero había otro contexto. Dios se agradó de ese censo, porque la gente habían dejado y abandonado de dar. ¿Saben lo que estoy hablando, no? Porque cuando se da, que se mete la mano en el bolsillo para dar, tiene que haber un corazón que desee dar. Y el pueblo se olvidó, y aquel censo se relacionaba con eso, y a Dios le agradó que al pueblo le dijeran las verdades que había que decirle. Pero en este caso podían haber otras razones detrás de ellas que la historia no dice con seguridad, pero a Dios le desagradó. Ahora, piense usted cuántas ideas usted puede tener que son razonables, que les parecen muy bien, que no es quizás un pecado a la luz de todos los razonamientos, pero no es voluntad de Dios y es palabra o engaño de Satanás. Y eso pasa cuando no estamos caminando en el Espíritu, en comunión con Dios, en oración, las cosas que a veces dejamos como cristianos, que nos pesa a veces orar o nos cuesta trabajo orar y decimos a alguien, voy a orar por ti, no lo hacemos. Y miren, la oración y la palabra de Dios es la vida del cristiano para defendernos en estas cosas. Bueno, el asunto es que en ese antiguo Israel, para terminar en breve esa pequeña historia que les acabo de contar, a Dios le desagradó mucho esa decisión de David. David se arrepintió, pero hubo su consecuencia.
Dios le dijo, 3 cosas, coge entre 3 cosas. ¿Cuál de las que tú quieres que va a ser el castigo? Una creo que era que había que esperar, era de 6 meses de mortandades y enfermedades o algo así. No, de hambrumas. Recuerdo que era de hambruma, de hambre, 6 meses. Y después tenía que escoger entre esos 3 meses de persecución de sus enemigos. Miren eso. Y la otra 3 días de peste, o sea, de muerte. Y me supongo por lo que veo en la historia que David pensó que esa muerte era a su familia y a él. Nunca pensó que fuera al pueblo y se sintió tan triste y tan mal que 70,000 personas murieran. Hermanos, esta historia que a veces la gente no entiende esta parte de Dios, porque Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Esa parte de la historia debe decirnos a nosotros que sí es importante el asunto de desobedecer a Dios. Que la gente a veces no le dan importancia y no sabemos lo que esto puede traer en el futuro. Y en el antiguo Israel, por ejemplo, Dios decía que aquel que cometía fornicación o idolatría tenía que morir. ¿Saben cómo tenía que morir? Ustedes saben, recuerden. Había que apedrearlo. ¿Qué les parece esto? Les parece muy fuerte esa ley, pero era ley de Dios y había que cumplirla. Y los que de verdad amaban a Dios tenían que decidir si obedecer a Dios o no. Pero aquello era una señal de que a Dios sí le importaba el pecado y le hería su corazón de tal manera como no podemos comprender nosotros cómo el pecado le afecta a Dios en su corazón, le duele. Es tan terrible que condena al hombre eternamente en un infierno. ¿Qué les parece si el pecado es tan terrible? Ahora nosotros hoy en día como que ya no le ponemos otros nombres. Un estilo de vida, le ponemos alcoholismo, le ponemos muchos nombres a los pecados, ¿no? Enfermedades y cosas. Pero al final de cuentas es pecado contra Dios. Ahora hay que entender toda esa sistemática, hermanos, o verla, esa manera radical del Antiguo Testamento, hay que verla entendiendo el problema del hombre, es decir, la condición espiritual del hombre, y lo vemos con más claridad aún en el Nuevo Testamento, cuando Jesús revela y nos enseña que nuestro problema es un problema de adentro, de aquí del pensamiento, de los deseos, que está dentro en lo espiritual, y no es lo que hagamos tanto en lo externo. Y tenemos que ver que era tan violento aquello, había que apedrear y matar a la persona. Ustedes se imaginan cuántas situaciones difíciles se podían presentar en ese tipo de cosas. Pero el asunto era muy sencillo: deshacerse del mal radicalmente. Y el mensaje a nosotros hoy, a través de la obra de Cristo y el poder de la cruz, es que precisamente todo lo podemos en Cristo. Quiere decir, usted puede erradicar, usted puede destruir ese mal que le afecta en su vida espiritual. Y por eso la fe en Cristo y la obra de Cristo, y tanto que se exalta la obra de la cruz y el mensaje de la cruz, se refiere a ese poder desde la cruz y desde la resurrección del Señor para que el cristiano viva una vida victoriosa. Y eso es lo que tenemos que quizás aplicar al ver estas historias, ¿no? Pero Cristo destruyó en la cruz del Calvario esa fuerza del mal para que nosotros tengamos victoria. Bueno, Él enfatizó siempre en lo interno. Recuerda cómo le habló a aquellos fariseos y demás, como le decía, que no era lo que ellos hacían en el exterior, le decía con la vista. Le enseñaba, podían pecar y fornicar. Así que el Señor enfatizó en lo interno. ¿Recuerdan la historia cómo el Señor intervino en el caso de aquella mujer que fue atrapada en el adulterio, y unos cuantos hombres que se creían muy santos y atrevidos
bueno, querían cumplir la ley, ¿no? Pero ellos mismos estaban bien embarrados con el pecado y fueron a acusarla y la iban a apedrear. Y el Señor Jesús la rescató. Claro, la rescató, pero le dijo una cosa: vete y ¿qué? No peques más. Tan sencillamente. Ese es el poder de la fe en Cristo, en el que venció en la cruz del Calvario la muerte que trae el pecado y el poder del pecado. Pero por supuesto que también hizo algo muy interesante. Dice la historia que escribió en el suelo. No es un suelo como el que vemos hoy allá afuera, era tierra y ahí se escribe muy fácilmente. Y no se puso a escribir matemáticas. Lo que escribió no lo dice, pero fue suficientemente impactante para que cada uno soltara aquella piedra y saliera, mira, huyendo para su casa. De allí ese dicho, el primero que tire, o el que no tiene pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Porque lo que se entiende ahí es muy claro, hermano. Allí tuvo que poner el fulanito, tal día y más cual, hiciste tú esto y esto y esto. Imagínense ustedes, ese soltó la piedra y salió mandado. Y el otro, igual. Y fulano, tú robaste tal día tal cosa. Y salió ese corriendo también. El Señor lo ve todo, hermanos. ¿Sí o no? Él ve nuestros corazones. Y por supuesto que no estamos ahora en la era de la gracia para juzgar a la gente, sino para vernos nosotros interiormente delante de Dios. Ahora, muchas veces creemos, bueno, y esta es la técnica del diablo, esta es la técnica del enemigo, siempre ha sido que nosotros hacernos creer que podemos coquetear con el pecado, con la desobediencia, o que podemos continuar en esa forma de vida que llevamos y podemos controlar las cosas, ¿no? Pero tarde o temprano la realidad es que si no eliminamos esa forma de conducta que nos afecta nuestra relación con Dios, ¿saben lo que va a pasar? Que drásticamente, así como nosotros debimos haber erradicado esos problemas, drásticamente esas desobediencias nos van a dominar a nosotros violentamente, drásticamente, dramáticamente y agresivamente. Así que, hermanos, no era fácil. Ponga, por ejemplo, aquella mujer en el Antiguo Testamento atrapada en adulterio, la cogían y tenía que ser apedreada, y hasta por su mismo esposo. Quiere decir que había ahí emociones. No es fácil, eso es fácil decirlo, pero piense usted que le haya pasado eso a usted en esa época. Hoy en día, bueno, no pasó nada, la gente se divorcia y siguen de amigos y no pasó nada, ¿no? Pero fíjense cómo era el asunto, que piensen en un padre con hijos por medio, y ahí se formaba tremenda bronca, tremendo lío, había que apedrear a la mujer y eliminarla. Eso no era fácil, no era fácil. Y entonces algunos van a decir que Dios era injusto, pero la ley, ¿saben? Cuando nosotros analizamos lo que de verdad merecemos delante de Dios por nuestros pecados, cuando nos damos cuenta que no merecemos nada, no merecemos vivir un segundo más porque somos desobedientes y somos pecadores, pero Dios en su gracia y su misericordia nos trata como trató a aquella mujer pecadora. Y por supuesto que aquello era también una prueba acerca de cuál era nuestro primer amor. Y esta parte la tenemos que aplicar también nosotros hoy. O sea, aquellas personas, aquellos hombres o aquellas mujeres que tenían que apedrear a su propio cónyuge, tenían que poner a Dios primero y el amor a la palabra y a la ley de Dios por encima del amor a los demás. Pero no dijo Jesucristo que aquel que ama a padre, a madre, a mujer, a hijo, más que a mí, no es digno de mí. ¿No dijo así el Señor? Muchos de nosotros realmente no nos damos cuenta o quizás no estemos muy conscientes, pero no estamos amando al Señor de esa forma. Y de eso hablamos la semana pasada, de que el amor de Dios no admite competencia. Y lo que enseña el Antiguo Testamento de esa forma dramática, como hemos mencionado, tenemos que nosotros aplicarlo en lo espiritual. El Señor nos dio ese poder a través del Espíritu Santo, y recibiréis poder, y no solamente poder para predicar el Evangelio y llevarlo a cualquier parte del mundo,
sino también poder para vivir la vida que Cristo nos llama a vivir. Miren conmigo en Romanos capítulo 1. Vamos a mirar un momentico Romanos capítulo 1. Venga conmigo allí. Allí vemos cómo el corazón del hombre, por supuesto que este es el ejemplo del corazón del hombre sin Cristo, aunque haya conocido de Dios y acerca de Dios, lo que hace es envanecerse. Lo que hace es, se envanece en su propia manera de pensar, el razonamiento, y lo que se hace es cada vez más necio, y hay más tinieblas, se entenebrece en su corazón. Dice el primer capítulo de Romanos, dice, pues habiendo conocido a Dios, este no es uno que dice que es ateo, que no cree que existe Dios, nunca has creído, no, conoce, pero conoce ¿cómo? Intelectualmente. Porque el que conoce a Dios íntimamente en relación con Dios, no le aplica nada de esto que dice a continuación. Porque dice, ni le glorificaron como a Dios. Es decir, el que tiene a Dios, el que conoce a Dios personalmente, glorifica a Dios. Glorifica a Dios en su manera de vivir. Es estilo de vida. ¿Y qué más hace? Es agradecido. Dice aquí, ni le dieron gracias. Esto no es llegar a la iglesia un día y cantar y glorificar a Dios con un canto o decir unas palabras, gracias Dios mío. Es una forma de vivir. ¿Cómo vivimos si de verdad mostramos gratitud a Dios? ¿O son palabras? Dice, sino que se envanecieron en su razonamiento. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que el hombre dice su manera. ¿No han oído ustedes cuántas veces no han oído gente decir, yo creo en Dios, pero creo a mi manera? Ese es su razonamiento. Y yo lo que tengo que decir es, mi manera no sirve. Yo tengo que, y reconozco que soy pecador, yo tengo que adaptarme a lo que Dios dice, no Dios a mí. Y ese es el problema, su forma de razonar. Y entonces dice, y su necio corazón cada vez más se fue oscureciendo, menos entendimiento de las cosas de Dios. Así que mientras más nosotros tenemos alguna de estas, que se lo podemos llamar del viejo hombre, ¿no? O mientras más nosotros agarramos algo de esto, de la ingratitud, del no glorificar a Dios, lo que hacemos es hacernos más necios. Y esta palabra es muy bonita, ¿verdad? Necio. Bonita en el sentido de cómo suena, porque la otra es más difícil. Si yo les digo un sinónimo de necio, estúpido, a nadie le gusta que le digan estúpido. Esta palabra suena muy fea, ¿verdad? Necio, mira, necios. Pero necio es estúpido. Y que se nos llame necio. ¿Cuántos actuamos neciamente en algunas cosas? Así que hay que tener cuidado. Entonces el hombre se hace vano, vacío, sin valor, a causa del propio razonamiento carnal. Y por supuesto eso significa que él no está viviendo para estar fundado en la palabra de Dios, sino en su propio razonamiento. Y escuche bien, hay un peligro, hay un grave peligro, porque esto significa edificar sobre la arena. ¿Alguien va a construir una casa sobre la arena? Ojalá que no, porque Jesús habla de esto y dice que es necio el que construye en la arena, es lo superficial, es decir, es algo que puede lucir bien a la vista, pero abajo, adentro, la base es superficial. No hay una relación con Dios, no hay amor a Dios. La palabra de Dios no le es viva y eficaz, la palabra de Dios no la ve como un tesoro, ve las cosas de Dios como un estorbo, algo que tiene que huirle lo más posible, ¿no? Y la palabra de Dios le llama necio a esas personas, se envanecen en sus propios razonamientos, en su propio corazón. Así que esto apunta a lo que hablamos la semana pasada, de que hay que renunciar. Hicimos la invitación de renunciar, ¿recuerdan? La semana pasada invitamos a renunciar a los caminos propios y a abrazar el señorío de Cristo en nuestra vida, a desearlo. Bueno, vamos al primer punto, yo les prometo ser breve, pero vamos a entrar en el primer punto, que me emocioné con la introducción, ¿verdad? El primer punto, el llamado de Pablo a predicar la cruz. Vamos a 1 Corintios, hermanos,
capítulo 1. Pero el versículo 18 comienza diciendo, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quién? Dice, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué cosa es la palabra de Dios? Poder de Dios. Pues está escrito, esto no está hablando algo por primera vez, sino en las Escrituras ya estaba este concepto. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. No importa cuán sabio sea el hombre, cuán entendido en este mundo, si el poder de la cruz y el evangelio no ha cambiado su vida, es un necio en sus muchas cosas y al final de su vida más que nada. Ahora, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué les parece, hermanos? Que ni la predicación tiene que ser con tanta elocuencia, ni con tantas palabrerías, ni verborragia, porque eso significa depender de lo que el hombre pueda adornar y hacer. Es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, con el simple evangelio, que lo mismo al más pobre que al más rico, aquel que no fue a escuela como aquel que terminó alturas en las universidades. El evangelio es poder de Dios, no es algo que el hombre necesita ayudarle. Y muchas veces cometemos el error de decir, ay, qué lindo predica fulano. Ay, mira qué bien se presenta, miren qué, ¿cómo le decimos esto? Carisma tiene el predicador tal. Saben que el evangelio y el poder del evangelio no depende de eso. Y gracias a Dios, porque entonces nos salvamos unos cuantos como yo, que podemos predicar la palabra de Dios y no depender de esas cosas, si no estaríamos bien en último lugar. Pero el poder de Dios se expresa en el simple evangelio. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso, hermanos, qué hermoso, que usted no tiene que ser tan culto ni tan preparado. Usted con fe en el Señor y en la palabra de Dios, usted presenta la palabra del Señor y deje que el Espíritu Santo obre. Es maravilloso eso. Y saben, así por eso es que el cristiano no necesita leerse un libro de comentario a la luz de la palabra todo el tiempo para tener un devocional. Usted abra la palabra del Señor en oración y léala y se alimenta su alma y el Espíritu de Dios se manifiesta. Así que miren, el último versículo que leímos la vez pasada fue el versículo 17 de Corintios capítulo 1. Bueno, decía que Dios mismo había comisionado al apóstol Pablo a predicar el evangelio. Y él mismo decía, no con sabiduría de palabras o palabras vanas, sabidurías de palabras, es lo que estaba diciendo él. Se refería a eso mismo que estamos diciendo, de adornarla, de hacerla sonar impactante. Nada de eso. Él dijo que dijo el simple evangelio del Señor, para que no vayan a fiarse en el hombre. Jesús mismo se enfrentó muchas veces a este tipo de gente, muy elocuentes y muy cultos, que desmenuzaban el texto y podían decir cuántas palabras habían en un libro de las Escrituras. Pero el Señor les hizo ver cuán necio eran, y algunos como sepulcros blanqueados con tantas sabidurías. Pero en lo espiritual eran como huesos secos, cadáveres muertos y apestosos delante de Dios. Así que miren, y la pregunta en esta mañana es, en este momento, ¿no? Hay varias preguntas, pero es preguntando, ¿cuál es el centro del evangelio? Es la obra de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Allí está el centro. Todo lo que encierra el cristianismo se centra precisamente en ese acontecimiento histórico, real, espiritual.
¿Y qué me dice esto de la muerte y la resurrección de Cristo? Que soy pecador, irremediablemente perdido, estoy sin el poder de Cristo en la cruz en mi vida. Es decir, que todo pecado que yo cometa contra alguien, contra mí mismo, es pecado contra Dios, y esto no tiene reparo a menos que Dios haya intervenido como lo hizo en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, Él acudió a nosotros. Esto me habla a mí de un Dios de amor, un Dios de misericordia, me habla a mí de un Dios de sacrificio que renunció a su propio Hijo. Y por eso Cristo decía después, el que ame a hijo más que a Dios. Y Dios en este caso tuvo que poner el amor por su pueblo aún por encima de su Hijo. ¿Qué les parece? Algo extraordinario. La resurrección de Cristo me enseña algo mucho más. Dice la palabra de Dios en Romanos precisamente, capítulo 1, que fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu de santidad. Y por lo tanto no nos debe sorprendernos que esta obra del Espíritu Santo llama a que obedezcamos en santidad y que amemos a Dios por encima de todas las cosas. Pablo dice que para los que se pierden, la cruz de Cristo es locura. ¿En qué grupo estás? ¿En qué lado de la cerca estás? ¿En los que ves esto como locura o lo ves como poder de Dios? Para los que se pierden, la cruz de Cristo sí es locura. Es decir, aquí se muestra ese contraste entre la sabiduría y la necedad. Ellos ven lo que es necedad, lo ven como sabiduría, y lo que es sabiduría de Dios como necedad. Qué cosa tan extraña, ¿verdad? Para los que se pierden, dicen que no van a perder el tiempo viviendo, ¿verdad? Perder el tiempo en estas cosas de Dios y en estas cosas de iglesia. Ellos quieren disfrutar su vida, disfrutar su juventud, pero no saben que están por dentro muriendo cada día. Los que se pierden posponen las decisiones para luego. Y mucho más podemos decir, ¿verdad? ¿En qué lado estás tú? ¿En los que nos posponen? ¿En los que dicen, no, Señor, ahora yo te voy a servir, ahora yo te voy a amar, ahora voy a obedecerte? Que Cristo sea el amor de nuestra vida. Que la cruz de Cristo y su poder sea nuestra pasión. Que nos acerquemos a Dios con esta fe. De lo contrario, estamos perdiendo el tiempo. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros en esta mañana. Vamos a continuar. Entonces, hermanos, en el amor de Cristo, amemos así al Señor como debiéramos de amarle. Yo sé que nunca es perfecto. Y yo a veces me encuentro allí diciendo, Señor, no te he amado como debería haberte amado, ¿verdad? Y reconocerlo y pedirle perdón y pedirle que nos ayude, que nos fortalezca y humillarnos lo más que podamos, porque tenemos cada día que luchar con el orgullo, ese orgullo nuestro. No pensemos que somos humildes ni por un segundo, sino luchemos con nuestro orgullo. Que el Señor nos bendiga, hermanos.